Toda la derecha machista y defensora de agresores sexuales está utilizando el caso Alves para demostrar todas las barbaridades sobre las que se está apoyando. En primer lugar, nos llevan diciendo desde hace muchísimo tiempo que en España no hay presunción de inocencia para los pobres hombres, que estamos perseguidos y en cuanto alguien diga de nosotros que hemos cometido una violación, un acto de violencia machista o lo que se le ocurra a cualquier mujer feminazi loca, seguramente histérica porque está en uno de esos días, en cuanto digan algo, nos vamos a la cárcel porque no tenemos presunción de inocencia. Esto lo han dicho fanáticas como Isabel Díaz Ayuso o Cayetana Álvarez de Toledo, o desde luego toda la purrela fascista de Vox. Y es mentira. Las mujeres siguen teniendo mucha carga probatoria y siguen teniendo muy difícil probar las agresiones sexuales. Y sentencias como la que absolve a Dani Alves hace que además tengan muchas dificultades para poner una denuncia, porque cuando ponen una denuncia vienen siendo sometidas al escrutinio, al juicio, a ver si realmente han sufrido lo suficiente como para que el delito sea perseguible. Y lo son por toda esta panda que están defendiendo de una forma activa a los agresores sexuales siempre que tienen oportunidad. Es mentira que defiendan con tanta exquisitez la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una conquista democrática que todos los progresistas defendemos. Pero es que el mismo viernes, que estaban todos muy exquisitos diciendo la presunción de inocencia es fundamental en la sociedad democrática y no sé qué, el mismo viernes condenaron los tribunales a María León sin que hubiera más prueba que la declaración de los policías que la acusaban y habiendo pruebas de muchos testigos que decían que era mentira que hubiera ningún tipo de agresividad por parte de María León. Lo mismo sucedió con Alberto Rodríguez o Isabel Serra, cargos políticos que fueron condenados sin más pruebas que la declaración de la policía, los acusadores, y con muchos testimonios que decían que era mentira esas acusaciones. Pero eso no sirvió y ahí la presunción de inocencia no fue tan sagrada como cuando se trata de una violación, de una agresión machista, y menos si el violador, el agresor machista, es una persona muy famosa, muy poderosa, con muchísimo dinero y con los apoyos que corresponden por ser un gran futbolista de un gran equipo de fútbol. Pero no se trata solo de las condenas. Ha habido acusaciones que se basan en la absoluta nada y ponen en riesgo la presunción de inocencia. En los últimos meses tenemos múltiples persecuciones judiciales a personas sin el menor indicio, empezando por el fiscal general del Estado, con casos como el de Begoña Gómez, como el de David Sánchez, o el infierno judicial que vivió y sigue viviendo Mónica Oltra sin absolutamente ningún tipo de indicio, sino solo la voluntad de algunos jueces de derribar un gobierno de la mano de Manos Limpias y de toda la ralea ultra que quiere acabar con los gobiernos de forma antidemocrática. En el caso concreto de Dani Alves, ha habido peritos, testimonios, un montón de pruebas que sí que acompañaban el testimonio de la víctima, además de las mentiras que una tras otra ha ido diciendo Dani Alves. Los propios defensores de Dani Alves de este fin de semana no dijeron ni mu cuando la Fiscalía, el juez instructor, en la propia Audiencia Nacional consideraron que claro que había pruebas para condenar a Dani Alves porque todo ese conjunto probatorio derribaba la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no quiere decir que o hay una grabación de una persona cometiendo un delito o no hay ningún tipo de delito, ¿no? La presunción de inocencia quiere decir que hasta que se pruebe que ha habido delito, pues no se te puede condenar. Pero en el caso de Dani Alves había suficientes datos probatorios, muchísimos más de los que se exigen en otros casos. Parece que con las violaciones, con las violencias machistas, sean sexuales o no, sigue habiendo una exigencia probatoria muy superior a la que hay en otros delitos, cuando precisamente hay mucha más dificultad probatoria, porque normalmente una violación o la violencia machista no se suele dar delante de todo el mundo, se suele dar en ámbitos de muchísima intimidad, con lo cual es muy difícil que haya pruebas más fuertes que el propio testimonio de la víctima, pero en este caso los había. Con absoluciones como la de Dani Alves, no va a haber ninguna mujer que se atreva a denunciar una violación o una agresión machista, porque el nivel probatorio que se exige es muy superior al que se exige en otros casos cuando la capacidad probatoria es muy inferior. Y hay situaciones en las que para evitar la impunidad de los delitos se modifica la carga probatoria. Por ejemplo, cuando alguien piensa que su médico ha cometido una negligencia médica que le ha causado un daño, como un paciente sabe muchísimo menos de medicina que el médico, se desplaza al médico la necesidad de probar que sí que cumplió la diligencia debida de un médico, porque él es el que sabe sobre el tema y él es el que puede aportar esa carga probatoria y ahí no se considera que se viole la presunción de inocencia, sino que
bueno, pues se acomoda a el tipo de delito que se está investigando. En cambio, con las violaciones, con las agresiones sexuales, donde evidentemente es muy difícil que haya testigos o que haya cámaras o que haya algún tipo de pruebas más allá de la declaración de la víctima y pues eso, las lesiones que uno pueda tener o cómo vieron otros testigos a la víctima después de la violación, que es lo que sustentaba la condena contra Dani Alves. En cambio, en este caso, ahora vamos a pedir una presunción de inocencia muchísimo más agravada que en cualquier otro caso. No están defendiendo la democracia, los principios del Estado de Derecho, la presunción de inocencia, que son valores sagrados. No están defendiendo eso. Están defendiendo a violadores, agresiones sexuales y la violencia machista, como siempre ha hecho esa ralea, encabezada por Isabel Díaz Ayuso, por Cayetana Álvarez de Toledo y por todo el séquito de Vox que va detrás de estas dirigentes del Partido Popular.